Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Michel Perches y vamos a hablar de qué se está simulando. En nuestra simulación hemos utilizado el Type 120 como el modelo matemático para un grupo electrógeno con motor diésel, es decir, un DEX. El modelo se basa en una relación empírica para el consumo de combustible expresado en función de la potencia de salida. Además tenemos el Type 102, el cual determina el número total de grados y la potencia por grados requerido para cumplir con una carga específica. La combinación de ambos types nos van a ayudar a adaptar el número de motores en función de una carga eléctrica determinada. Buenas tardes, soy Raúl Sánchez y les voy a hablar de los resultados. Los resultados nos muestran la impresión de los datos esperados, que son la potencia total y la cantidad de motores a poner en marcha para trabajar con dicha potencia. Aquí podemos observar en la gráfica una demostración de un rango de 168 horas que muestra un proceso repetido por día, donde el mínimo de motores son 2 y el máximo 4. En el caso de la potencia, 432.564 watts se tienen como el mínimo y como máximo 866.484 watts. Buenas tardes, yo soy Eric Martínez y voy a explicar la función de algunos types. Tenemos el type número 14, el cual se trata de una función de forzamiento dependiente del tiempo, que tiene un comportamiento caracterizado por un patrón repetido. El patrón se establece mediante un conjunto de datos que indican el valor de la función en varios momentos a lo largo de un ciclo. Para este caso, tenemos dos de estos types. El caso del perfil de carga diaria, en el cual se tienen los datos diarios de la carga en kilowatts que se demandan por hora. Además tenemos el caso de los radios para enero y diciembre, donde se tienen los datos mensuales de proporción. También se tiene un type que hace la función de una calculadora, en donde se realizan cálculos de acuerdo a variables conocidas para determinar el valor de nuevas variables que se utilizarán en la simulación. En el caso de la calculadora de carga, el cálculo que se realiza es una multiplicación entre los datos del perfil diario de la carga por la proporción del mes y se realiza una conversión de los datos de kilowatt a watt. Entonces, este dato se multiplica por 1000. Además, se tiene una calculadora que realiza cálculos de extrapolación. El ejemplo tiene varios factores de crecimiento de la carga para diferentes años. En este caso se realizan diferentes cálculos para obtener diversos valores de potencia, como la potencia de la carga 1, la cual es la multiplicación de la carga obtenida anteriormente por un factor que depende del año. La potencia mínima de los DEX, la cual se calcula multiplicando el número de DEX requeridos por un valor de eficiencia por la potencia de los DEX en watts. La potencia de los DEX, en este caso se elige el valor máximo entre la potencia de la carga 1 o la potencia mínima de los DEX. Y finalmente se calcula la potencia de vertedero, la cual es la diferencia entre la potencia de los DEX y la potencia de la carga 1. Mi nombre es Brenda Ibarra y el siguiente type es el 102, el cual nos permite controlar uno o varios motores DEX que operan en una mini red de energía descentralizada. Nos permite determinar el número total de motores y la potencia de cada uno para cubrir una carga determinada. En este caso se considera que todos los motores son idénticos y como máximo 5 motores serán utilizados. El siguiente type es el 120, el cual es un modelo matemático para un grupo de motores diésel, que nos permite determinar la eficiencia eléctrica y de combustible de los motores a partir de un modelo genérico y del combustible utilizado. Además, permite calcular el flujo de combustible utilizado, entre otras variables. Type 25 imprime las variables seleccionadas en intervalos de tiempo específicos. Permite imprimir la unidad de las variables en el fichero de salida. Por último, Type 65 es el componente gráfico que muestra las variables seleccionadas mientras avanza la simulación, mostrando dichas variables en una ventana de gráficos separada en la pantalla. Hola, soy Raúl Sánchez de nuevo y les voy a hablar de las variables generales del sistema en simulación. Para la entrada del sistema se tiene una demanda eléctrica que se encuentra en kilowatts hora y además una proporción de demanda de un año. Estos datos pasan a un proceso de cálculo a través de los type
de calculadora y llegan al type del controlador y de los motores, donde a partir de aquí se obtienen los datos de salida esperados, que son la potencia total que se requiere para la demanda eléctrica de entrada y el número de motores que se requerirán para satisfacer dicha demanda. Mi nombre es Alanis Valeria Villa y presentaré el flujo de la información. Para que la simulación se realice de manera correcta es necesario contar con las variables de entrada que se han mencionado anteriormente, los kWh utilizados en un día y las proporciones de uso por cada mes. A partir de esta información se calcula la carga de cada mes en la primera calculadora que aparece. En la segunda calculadora, la de extrapolaciones, se obtiene el máximo valor de potencia entre el valor de potencia mínimo de los motores diésel y el obtenido con la carga corregida con un factor que depende del año de medición. Además, se obtiene el valor del desperdicio de energía generado. En el controlador, como se mencionó, se definen el número de motores diésel necesarios para la carga y la potencia de dichos motores según su eficiencia. Estos valores son enviados al Type 120, el cual calcula la eficiencia eléctrica y del combustible de los motores, y al final la información obtenida en el controlador y los motores es procesada y presentada en las gráficas.